Muy bien, apreciados estudiantes. Estamos hoy en nuestra segunda semana de nuestro programa de estudio que lleva como título Neortodoxia 2. Vamos a terminar de hacer la explicación rápida de las diapositivas que tienen que ver con el tema que está incluido en su plantilla de texto para esta semana. Restan por tratar dos teólogos incluidos en el sentido amplio bajo el rótulo de la neortodoxia. Ya hemos cubierto al teólogo Karl Barth, a Emil Brunner y también a Rudolf Bultmann. Entramos ahora con Paul Tillich. Paul Tillich es conocido por un enfoque teológico que se conoce como teología del ser y por el método que utilizó en este sistema que se conoce como método de correlación. Paul Tillich es considerado, junto con Rudolf Bultmann y con Karl Barth, como los tres tenores de la teología contemporánea, es decir, los tres teólogos más destacados, para bien y para mal, que el protestantismo conoce durante el siglo XX. Así que estamos aquí ya completando el trío de los teólogos que más han influido en el pensamiento teológico durante el siglo XX. El método de Paul Tillich es el método de correlación. Ese es el método que él utiliza en su teología, así como el que utilizaba Bultmann era la crítica de las formas. Él busca, mediante este método, llevar a cabo una teología apologética, es decir, una teología que haga una defensa de la fe en los términos de la cultura y no simplemente citando o apelando a la Biblia. El método de correlación presume que hay una correlación justamente entre la cultura de una generación o de una época determinada y que esa cultura se expresa siempre a través de una filosofía dominante y esa cultura y esa filosofía pueden establecer una correlación con la revelación en la Biblia, es decir, con la teología. El método de correlación da por sentada la posibilidad de correlacionar ambos mundos. El mundo de la cultura secular a través de la filosofía y el mundo de la revelación de Dios en la Biblia a través de la teología. Ese es el método que utiliza este teólogo. Ahora bien, cuando él se pone la camiseta de filósofo, es decir, cuando analiza la cultura, él utiliza una rama de la filosofía que se conoce como ontología. La ontología es el estudio del ser, es por eso que su teología lleva esa carga que su nombre indica, teología del ser. Una ontología que acude a raíces esencialistas en Platón, en un místico medieval de nombre Jacob Bohm y en el idealismo alemán moderno, entre ellos, por supuesto, se destaca Hegel, pero también una ontología existencialista. Aquí está el elemento existencial que Paul Tillich lleva a su máximo desarrollo dentro de la teología del siglo XX, dentro de la teología contemporánea. En esto se apoya, obviamente, en nuestro gran reivindicado en el siglo XX, que es Soren Kierkegaard, pero también en el el filósofo existencialista alemán Heidegger, Martin Heidegger, que a diferencia de Kierkegaard era ateo y fue el que le dio ese talante ateo al existencialismo que ha hecho creer a muchos que el existencialismo es ateo en sus orígenes, cuando en sus orígenes fue cristiano, como lo vimos ya en relación con Soren Kierkegaard. Avancemos un poco a la siguiente diapositiva y ahí encontraremos el entendimiento que tiene Tillich del ser humano. Él lo concibe en dos estados, si pudiéramos decirlo, el hombre esencial y el hombre existencial. La condición esencial y existencial no es solamente del hombre, es de todo ser. Su teología puede mantener un enfoque ontológico porque él dice que estudiando al hombre se pueden transponer a todos los demás seres muchas de las categorías ontológicas que se encuentran en el hombre, es decir, categorías relativas al ser. Así que él dice, lo que vamos a decir del hombre puede decirse en mayor o menor grado de todos los demás seres. Todos los seres tienen una condición esencial y una condición existencial, pero él se concentra, por supuesto, en el ser humano sin que su sistema caiga en antropología porque sigue manteniendo un enfoque ontológico al afirmar que utiliza como ejemplo al hombre simplemente como el ser más representativo de todos los demás seres.
Bueno, entonces tratemos de entender un poquito en qué consiste el hombre esencial. El hombre esencial para Tillich es aquel que tiene una realidad potencial, es decir, el que tiene todas las posibilidades delante de él, pero sin realizar ninguna de ellas. En términos bíblicos, el hombre esencial estaría representado por Adán y Eva en el jardín del Edén antes de pecar, episodio que Paul Tillich considera un mito. En esto, él sigue siendo un liberal del siglo XIX. Mm, Él habla del hombre esencial como un hombre en un estado de inocencia soñadora. Tiene todos los sueños, pero no ha realizado ninguno de ellos. Es inocente, todavía no ha entrado en la existencia, que es la que lo despoja de esa inocencia original. Para una comprensión un poco más exacta de lo que él entiende por el hombre esencial, hay que definitivamente leer el texto de la plantilla. Sigamos entonces al hombre existencial. El hombre existencial hace aparición cuando el hombre elige, escoge, decide, actualiza una o más de sus posibilidades o potencialidades. Ese es el hombre existencial. En el momento en que hay esa elección, esa escogencia, o el hombre esencial toma una decisión, actualiza una o más de sus posibilidades, el hombre esencial da lugar al hombre existencial. En la Biblia, ese paso estaría representado por la caída, que para Tillich sigue siendo un mito, y aquí es donde empezamos a encontrar problemas en el planteamiento de Tillich que no aguantan un tratamiento bíblico eh, juicioso, saludable. Para Paul Tillich la caída se vuelve algo necesario. Y la Biblia está lejos de afirmar que la caída era algo necesario. La Biblia tal vez afirma que la caída era algo posible. Incluso en gracia de discusión, digamos que era hasta probable, pero nunca la hace algo necesario. En el planteamiento de Tillich, precisamente por los problemas que trae concebir a Adán y Eva como seres mitológicos y concebir la caída también como un mito, estas son las contrasentidos o las contradicciones en las que comienza a incurrir en su pensamiento, porque es como decir que la caída tuvo lugar hacia arriba. Es una contradicción de términos. Bueno, continuemos con una descripción del hombre esencial. El hombre esencial posee una razón, dice Paul Tillich, una razón, mediante la cual él puede razonar en muchas direcciones y de muchas maneras. Esa razón en el hombre esencial está caracterizada por unas polaridades, pero que se encuentran siempre en un equilibrio perfecto. Él identifica muchas polaridades en la razón, pero a manera de ejemplo vamos a referirnos tan solo a una de ellas. Él dice que el ser humano está siempre dividido entre la polaridad, entre la búsqueda de seguridad y el ejercicio de su libertad. En el hombre esencial, estas polaridades estaban perfectamente equilibradas y podían ser satisfechas plenamente ambas al mismo tiempo. Pero esa razón, una razón que es un reflejo, por cierto, de la razón divina, el logos o el verbo, todo ser humano, dice Tillich, posee una razón que es simplemente reflejo de la razón con mayúscula, que es Cristo, el verbo, el logos. Esa razón en el hombre existencial continúa existiendo después de la caída, pero ya no es igual, ya hay diferencias. A raíz de la caída, las polaridades en tensión se desequilibran y se inclinan en alguno de los dos sentidos en forma autodestructiva, ya sea en el sentido de la seguridad o en el sentido de la libertad, en el caso que estamos analizando. E incluso ese desequilibrio llega a convertirse en una ruptura dolorosa que tiene lugar en el hombre existencial. Esa es la condición de la razón del ser humano caído, para decirlo en términos bíblicos, en la perspectiva de Tillich. Entonces, concentrémonos en el análisis del hombre existencial caracterizado por esa razón en la cual las polaridades están en desequilibrio y en ruptura. ¿Qué sigue sucediendo en el hombre existencial? Porque al fin y al cabo ya no hay ningún ser humano en condición esencial pura. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis del hombre existencial. ¿Qué sucede más detalladamente con esa razón, con sus polaridades en desequilibrio y ruptura? Que da lugar a una condición de la existencia humana que Tillich llama ambigüedad. Estamos divididos y desgarrados entre elementos
esenciales que evocan el equilibrio que se perdió con la caída y elementos existenciales que son producto de esa caída. Y se mezclan de manera tan caótica que el hombre existencial se caracteriza por ambigüedad. Es un ser ambiguo que reúne en sí cosas buenas y cosas malas en una mezcla indiscriminada e imposible de separar. Esa ambigüedad, a su vez, da lugar a la congoja humana. La congoja humana es la manera en que Paul Tillich llama a lo que el existencialismo moderno llamó angustia existencial. El ser humano se encuentra acongojado. Y eso suscita otras preguntas y otras situaciones que Tillich menciona. Él se refiere al pecado, por ejemplo, el pecado, la condición pecaminosa del hombre, la condición caída, él la llama alienación del hombre en la existencia. La verdad es que con Paul Tillich hay que tener un glosario para poder hacer una relación de todas las expresiones que él utiliza, que son muy originales, son muy propias y tienen un sentido o una definición muy particular que uno debe retener para poder seguir entendiendo la explicación de Tillich, porque si uno no la entiende en su momento y no la puede recordar, más adelante va a perderse en la lectura de su teología sistemática. Bien, les decía que el pecado para Paul Tillich es la alienación del hombre en la existencia. El hombre se encuentra alienado, es un extranjero, es un extraño en la existencia, no se siente parte de ella. Esto es evocado por la literatura existencialista del siglo XX como la de Franz Kafka, como la de Albert Camus, con sus novelas que siempre hablan de esta condición del ser humano como un extraño en su medio que no se siente parte de él. En esas condiciones se suscitan dos preocupaciones para el ser humano ambiguo y acongojado. Lo que tiene que ver con su preocupación última y lo que tiene que ver con las preocupaciones preliminares. El hombre está ocupado en su existencia por preocupaciones últimas o preliminares. ¿Qué es la preocupación última? Es todo lo que tiene carácter incondicional, total e infinito, es decir, lo que tiene relación con el destino eterno del hombre y con Dios. Eso es lo que preocupa en última instancia al ser humano. Pero en el día a día están las preocupaciones preliminares. Es aquello que tiene carácter condicional, parcial, finito. Y la distinción entre ambas debe mantenerse siempre, según Tillich. Cuando se mezclan y se confunden, surgen algunas situaciones problemáticas. Por ejemplo, cuando lo que tiene carácter condicional, parcial y finito, que es lo que concierne a las preocupaciones preliminares, se traslada arbitrariamente al campo de la preocupación última, tiene lugar lo que Tillich llama demonización, que es el mismo concepto antiguo de idolatría pero ampliado en su cobertura, porque ya no hace referencia solamente a imágenes palpables, tangibles y de forma humana, sino que hace referencia a todo asunto que ocupe arbitrariamente y de manera atrevida el lugar que solo le corresponde a Dios en el campo de nuestras preocupaciones. Pero puede suceder lo contrario. Puede suceder también que lo que tiene carácter incondicional, total e infinito, es decir, lo que tiene que ver con la preocupación última y con Dios, se rebaje o se degrade también de manera arbitraria al campo de las preocupaciones preliminares del ser humano. Cuando eso tiene lugar, sucede lo que Paul Tillich llamaba profanización, que es también una ampliación del concepto ya conocido de profanación, pero también una ampliación que incluye profanaciones que no son violentas, profanaciones que no tienen que ver con entrar en un templo cristiano por parte de un pagano y arrasar con los objetos sagrados, que eso es lo que entendemos por una profanación, sino que tiene que ver con profanaciones mucho más civilizadas, que no involucran estos actos violentos, pero que también son profanizaciones. Ustedes encontrarán un ejemplo muy puntual en la plantilla de texto, así que podemos avanzar a la siguiente diapositiva. El método de correlación es un intento por superar la ambigüedad y resolver la congoja humana. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo el método de correlación intenta superar esa ambigüedad y resolver la congoja humana en la que está sumergido el hombre existencial? Hay dos maneras en que
el ser humano lo ha intentado a lo largo de la historia. Una se llama autonomía, es decir, auto, yo, nomos ley, yo soy mi ley. Esa es una de las maneras en que ha tratado de superar esa ambigüedad y resolver la congoja. Y la otra se llama heteronomía. Heteros, otro, nomos ley, otro es mi ley. Ambas han resultado ser autodestructivas a lo largo de la historia humana. Pero no tenemos que limitarnos a esas dos alternativas, porque aquí es cuando Paul Tillich introduce la revelación. La revelación hace que estas dos opciones queden sin fundamento y que muestren su precariedad y su incapacidad para superar la ambigüedad. Y propone una tercera. La revelación propone lo que Tillich llama teonomía, es decir, Dios es mi ley. Y esa es la opción correcta por la que el hombre en su condición alienada en la existencia debería optar para superar la ambigüedad de su vida y para resolver la congoja humana que lo agobia. ¿Cuál es la meta entonces del método de correlación? Esto es fundamental, esto es un punto culminante de toda la teología de Tillich, llegar a esta conclusión. La meta del método de correlación es ni más ni menos demostrar que la revelación es la única respuesta satisfactoria a los conflictos existenciales de la razón humana. Ese es un punto culminante en la teología de Tillich que debemos tener siempre presente, el propósito que el método de correlación persigue. Avanzando a la siguiente diapositiva, encontramos que Paul Tillich entiende la revelación de dos maneras: la revelación actual y la revelación final. ¿Qué es la revelación actual? Cualquier evento o experiencia reveladora que manifiesten el poder del ser con mayúscula, es decir, Dios, donde quiera y cuando quiera que sucedan. ¿Y qué es la revelación final? Es la que juzga todas las otras revelaciones, está por encima de las revelaciones actuales. La revelación final es el nuevo ser manifestado en Jesús como el Cristo. Aquí está el carácter cristiano de la teología de Paul Tillich. Y vemos de nuevo que sus definiciones son de carácter ontológico. Habla de nuevo del ser, el nuevo ser que se manifiesta en Jesús como el Cristo. Continuando con la revelación final, diríamos que en Jesús, o diría Tillich, que en Jesús como el Cristo, el ser esencial, participa en las condiciones de la existencia, al igual que todos los demás seres, pero a diferencia de todos nosotros, Él supera y vence la alienación del hombre en la existencia. Todos los demás seres humanos, al participar en la existencia, somos vencidos por ella y nos encontramos alienados. El único que participa en la existencia pero no es vencido por ella y vence la alienación es Jesucristo. Él es entonces la revelación final. ¿En qué se diferencia la teonomía de la heteronomía? Un señalamiento que le hicieron en su momento a Tillich diciendo, bueno, la teonomía no es otra forma de heteronomía. Al fin y al cabo, la heteronomía es otro es mi ley y Dios es otro. No exactamente, respondería Tillich. Dios no es otro para él, porque Dios, para Tillich, es el ser en sí. Es la principal designación que Tillich utiliza para Dios, pero utiliza otras designaciones para Dios que van en la misma línea. Dios es el fundamento del ser. Dios es la profundidad del ser. Y como tal, todas estas nomenclaturas, también el abismo del ser, para referirse a Dios, hacen que Dios no sea otro, no sea alguien ajeno a nosotros. Dios es lo más íntimo a nosotros, como diría Agustín. Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Por eso es que Paul Tillich puede decir, teonomía no es heteronomía, porque Dios no es propiamente otro. Él es el fundamento de nuestro ser. Él es la profundidad de nuestro ser. Él es el abismo de nuestro ser y como tal no es alguien ajeno, no es alguien extraño, no es otro. Por lo tanto, la heteronomía es diferente de la teonomía. La manera en que responde a los señalamientos en este sentido. Sin embargo, por cuenta de estas nomenclaturas para referirse a Dios, acusan a Tillich de enfatizar tanto la inmanencia de Dios que cae en panteísmo. Algunos acusan a su sistema de ser un sistema panteísta. De nuevo Tillich tiene que salir al paso a afirmar que no, que él también tiene en cuenta la trascendencia de Dios y que por lo tanto no cae en panteísmo. ¿Cómo lo hace? De una manera muy curiosa.
Tillich enfatiza la trascendencia de Dios diciendo que Dios no existe. No es que niegue la realidad de Dios, sino que dice que el verbo existe no se puede utilizar para referirse a Dios. El verbo existir es un verbo reservado a las criaturas, no al Creador. Utilizar el verbo existir para referirse al Creador es degradarlo al nivel de las criaturas. Es por eso que Tillich dice que Dios no existe y de esta manera él salva la trascendencia de Dios. Para él, lo único directo que se puede decir de Dios es que Él es, nada más. Dios es. No existe, tan solo es. La siguiente diapositiva comienza a relacionar las contribuciones favorables o positivas de Tillich al ejercicio teológico. La primera de ellas es tener en cuenta la situación del hombre moderno cuando le predicamos, algo similar a lo que hizo Bullmann con la desmitologización. Esta es una preocupación que también tiene Tillich. Tener en cuenta la situación del hombre moderno cuando le predicamos, y eso es algo que los cristianos debemos aprender de ellos, así no suscribamos sus planteamientos teológicos, pero de todos modos esta preocupación es legítima. Y también afirmar que el cristianismo es un estilo de vida, no es tan solo una doctrina, sino es todo un estilo de vida, son recordatorios que nos hace Tillich. En segundo lugar, él formula la existencia de una razón ontológica. La razón ontológica es una razón, es la razón humana entendida en su sentido más completo. Los científicos descalifican a la fe porque no encaja dentro del concepto de razón técnica, que es el que se maneja en la ciencia. Pero Paul Tillich les dice, señores, la fe no es irrazonable. Lo es si la analizan desde la perspectiva reducida de la razón técnica tal vez, pero no lo es cuando la evaluamos desde el punto de vista de la razón ontológica, que es mucho más amplia. Cuando la analizamos desde el punto de vista de la razón ontológica, la fe es muy razonable y muy racional. Esta también es una contribución de Tillich en nuestra discusión con los escépticos y en la defensa de la fe que estamos llamados a ser los cristianos. En tercer lugar, Tillich también aporta mucho en la utilización de los símbolos. Él nos recuerda el valor y el papel que los símbolos cumplen en la teología cristiana. Y por esa misma línea, en esa misma dirección, él hace una valoración positiva de la cultura, algo que también las iglesias protestantes deben recordar cuando se marginan de toda la cultura y cuando satanizan la cultura como si todo lo que tuviera que ver con la cultura fuera malo y proviniera del diablo. Tillich nos recuerda que no es así, que la cultura es algo bueno, que hay que redimir y que hay que utilizar y tener en cuenta en la teología. En cuarto lugar, él formula lo que llamó el principio protestante, que es la necesidad de la iglesia de estarse reformando continuamente. La reforma no quedó terminada con Lutero y con Calvino, con los protestantes, no. La reforma es algo que debe tener lugar continuamente en la iglesia. El principio protestante debe estar operando continuamente en la iglesia para llevarla a una renovación permanente. En quinto lugar, él habla de la iglesia latente y la iglesia manifiesta. Ese es un concepto que, como ustedes lo van a ver en el material de texto, es un concepto que nos ayuda a ser un poquito más indulgentes con los inconversos que están trasegando por otros sistemas espirituales antagónicos al cristianismo, pero que en la providencia de Dios no van a permanecer allí, sino simplemente son puntos en su itinerario para llegar a la verdad. Son iglesia latente. Nosotros somos iglesia manifiesta, pero debemos ser un poquito considerados e indulgentes con quienes se hallan de tránsito por otros lugares antes de llegar al lugar al que nosotros ya hemos arribado. Pero también hay objeciones. Como lo hemos venido viendo en relación con los otros pensadores, también Tillich tiene varias objeciones que hay que hacerle. En primer lugar, su recurso al mito. En esto él sigue siendo liberal. Él sigue calificando como mito muchos episodios históricos de la Biblia. Y la manera de entender el mito y aplicarlo a la Biblia sigue siendo muy cuestionable, al igual que lo era con Rudolf Bullmann. En segundo lugar, los riesgos del principio protestante. Lo señalábamos como un aporte favorable, pero ahora debemos señalar aquí los riesgos de ejercerlo de manera demasiado libre, sin cortapisas, sin restricciones. El principio protestante puede también sacarnos de la sana doctrina. Por lo tanto, hay que señalarlo también como una objeción. Cosa curiosa es que encontramos dentro de las contribuciones y dentro de las objeciones el mismo concepto. Así que es un concepto de doble filo. Tiene cosas buenas que debemos extractar, pero tiene peligros
que debemos evitar. Después de Paul Tillich, entramos ya en los últimos de los pensadores calificados dentro del concepto amplio de neortodoxia, que son norteamericanos, los hermanos Niebuhr. Ellos emprenden una teología con un enfoque social en los Estados Unidos de América. También son teólogos que fueron intelectuales muy reconocidos y muy respetados en su momento por la sociedad norteamericana. Son dos, el mayor que es Reinhold y el menor que es Richard. Comencemos por hablar de la circunstancia. Les decía que todos estos teólogos estaban llegando a conclusiones similares a la de Barr, pero ellos como norteamericanos estaban bajo unas circunstancias históricas diferentes. Entonces, a ellos no los cuestionó las mismas cosas que cuestionaron a Barth. No fue la Primera Guerra Mundial, aunque también participaron, pero salieron vencedores y no vieron estragos y destrozos en su propio territorio, así que esto no afectó mucho el optimismo liberal en el que habían sido educados estos teólogos. Tampoco el cristianismo cultural de Alemania, porque estos están en Estados Unidos, sino fue la Gran Depresión del año 1929 la que cuestionó ese optimismo ingenuo y liberal de los hermanos Niebuhr, que los llevó a cuestionar el liberalismo teológico del siglo XIX en el que habían sido educados. Una depresión que no olvidemos que dejó sin empleo a la mitad de la población laboral norteamericana. Y en esas circunstancias, estos teólogos, comenzando por el mayor, Reinhold, emprenden un enfoque crítico a la sociedad capitalista norteamericana que dio lugar a ese tipo de depresión. Y lo emprenden desde la teología y desde la filosofía marxista. Más que el existencialismo, ellos utilizan el marxismo sin convertirse en marxistas necesariamente. Ellos también ven algo similar a lo que sucedió en Alemania con esa ecuación de cristianismo es igual a cultura alemana. Ellos veían que en Estados Unidos las iglesias y la población norteamericana en general estaba estableciendo otra ecuación que era equivocada. Y es la ecuación de que el capitalismo liberal demócrata norteamericano es igual a un orden social justo, lo cual está muy lejos de ser verdad, aunque en Estados Unidos haya mayor justicia social que en muchos otros países, eso no significa que tengan el monopolio y la interpretación correcta de lo que debe ser una sociedad justa. Los hermanos Niebuhr percibieron esta falsa ecuación y comenzaron también una crítica hacia esa creencia equivocada. Mediante esta crítica redescubrieron la doctrina bíblica clásica del pecado, una doctrina que el liberalismo teológico del siglo XIX había prácticamente abandonado, pero que mediante estos análisis que comenzaron a hacer, ellos de nuevo dijeron, miren, somos pecadores, no importa cuánto progresemos, no importa cuánto la tecnología avance, siempre esta condición será parte de nuestra naturaleza bajo las condiciones actuales de nuestra existencia. En fin, ellos entonces comenzaron a hablar de nuevo de la doctrina del pecado como durante mucho tiempo se había dejado de hacer, ellos comenzaron a hacerlo. Y a través de libros como El hombre moral y la sociedad inmoral, que lleva un título paradójico, porque uno nos explica cómo una sociedad conformada por individuos morales puede llegar a ser ella misma inmoral, esto es lo que Reinhold explica en este libro, y la razón o la explicación es el pecado. El pecado a nivel individual puede ser tal vez disimulado un poco, pero a nivel social cuando se une el pecado de un individuo con el de otro, no solamente se suman, se multiplican y ya no puede ser ocultado. Eso es lo que él trata en este libro. Ellos a su vez nos recuerdan que el cristianismo no es una receta de soluciones fáciles para los complejos problemas sociales del mundo moderno, que no se trata simplemente de decir esto está bien y esto está mal, no siempre es tan fácil de pronunciarse sobre muchas problemáticas actuales, sino que en muchas oportunidades lo único que podemos decir esto está mal y esto también, lo único que tratamos de establecer es cuál es el mal mayor y cuál es el mal menor. Nos recuerdan que no siempre las posturas acerca de los problemas sociales que nos afligen pueden ser tan simplistas como lo pretendían los teólogos liberales. Obra bien y todo irá bien. No siempre funciona de ese modo. El libro Las fuentes sociales del denominacionalismo ya nos lleva al hermano menor, a Richard Niebuhr. Este es uno de los libros más conocidos de este pensador
Y es un libro que es fuente de consulta para los sociólogos de la religión incluso, aunque Richard Niebuhr no era propiamente un sociólogo, sino era más bien un teólogo con cierto enfoque hacia la historia. Él termina haciendo contribuciones que la sociología hoy le agradece, en particular la sociología de la religión. En este libro, él emprende una crítica ya no de la sociedad en general, sino de las iglesias y del denominacionalismo que ha dominado a la iglesia protestante durante varios siglos. Y una de las críticas que hace al denominacionalismo es esta. El denominacionalismo es la fuente de la debilidad moral de la cristiandad, no primeramente porque divide o dispersa sus energías, sino sobre todo porque señala la derrota de la ética cristiana de la fraternidad por la ética de la casta. Aquí tenemos una crítica que siempre debemos tener presente en cuanto a las denominaciones. Las denominaciones son inevitables y él no la critica como si fuera mala, pero dice que a veces sacrifica la ética de la fraternidad que nos une a todos los cristianos y que debe llevarnos también al servicio, incluso del inconverso, por una ética de casta que defiende los intereses de clase de nuestra denominación en particular. Es una crítica que mantiene toda su vigencia. Y es famosa, sobre todo, una frase de Richard Niebuhr que algunos citan sin saber ya quién la pronunció, porque la frase en sí misma tiene tal mérito que ya no importa quién la dijo, pero la dijo Richard Niebuhr. Él dijo, o hizo más bien, la descripción más precisa, sintética y clara de lo que fue la teología liberal del siglo XIX. Una teología en la cual un Dios sin ira lleva a gente sin pecado a un reino sin juicio mediante la obra de un Cristo sin cruz. Es la mejor descripción que existe para la teología liberal del siglo XIX. El otro libro que también ha hecho famoso a Richard Niebuhr, entre otros que escribió, se llama El monoteísmo radical y la cultura occidental. También es un libro que se ha vuelto un clásico de la teología cristiana contemporánea y que creo que las siguientes generaciones de cristianos tendrán que tener como referente para comprender todo lo que sucedió en el siglo XX desde una perspectiva teológica cristiana. Dejamos aquí entonces con esta segunda presentación, terminamos la Neortodoxia 2 y avanzaremos entonces en nuestra siguiente semana con otros temas que espero que ustedes también disfruten tanto o más que los que hemos tratado hasta ahora. Dios los bendiga y nos veremos la próxima semana.